En la Cámara de Diputados se aprobó ya la reforma contra los maíces genéticamente modificados. Es importante acá tener y desde luego dejar clara a la audiencia el tema de los conceptos. No solamente eran los transgénicos, que era lo que venía en la reforma inicial. Después de esta pregunta que hiciera nuestra compañera Nancy Flores, a partir de esta propuesta de reforma que había, en donde solamente se estaba pretendiendo proteger el maíz contra este tipo de transgénicos, se cambió y ahora es contra este tipo de organismos genéticamente modificados. El día de ayer se modificaron los artículos 4 y 27 de la Constitución en materia de conservación y también de protección de maíces nativos. Esta reforma, que fue presentada por la presidenta de México, la presidenta Claudia Sheinbaum, fue avalado en lo general por 400 votos a favor, 69 en contra y 0 abstenciones, y en lo particular fueron con 382 votos a favor, 88 en contra y 0 abstenciones. Fue una larga discusión, fueron más de 5 horas, con un debate en algunos momentos bastante acalorado, en otros incluso que llegaban a niveles, pues bueno, de una crítica bastante atroz en contra de los partidos de oposición, en donde no entendían el tema de fondo que era acá, que era proteger el maíz nativo. México es el país en donde el maíz se fue modificando a partir de las distintas actividades humanas desde hace por lo menos 10,000 años. Eso es lo que explicó Alicia Bárcena también en uno de los foros que hubo antes de llegar al pleno el día de ayer. Y esta modificación que se fue haciendo del maíz a partir de la actividad humana, pues nos ha dado una gran cantidad de variedades. El día de ayer incluso veíamos varios argumentos en contra de esta modificación de la ley por varios motivos. Uno de ellos, lo habíamos dicho desde el inicio de cuando se empezó a llevar esta discusión, uno de ellos tenía que ver con el tema de la productividad. Siguen mencionando que esta modificación a la ley que se está haciendo, a la Constitución, en los artículos 4 y 27, va en contra de la productividad del país y sobre todo del maíz en particular. El otro tema era que, bueno, nos va a enfrentar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Eso es, digamos, casi que los argumentos de cajón de la derecha en este país, que siempre ponen de manifiesto que cualquier modificación que intente democratizar mucho el país o recuperar algunas de las áreas estratégicas nos va a enfrentar directamente al Tratado de Libre Comercio, como si eso pues negara justamente avanzar con la modificación, la democratización del país. Y de hecho esto también lo menciona en el texto que es portada esta semana de la revista Contralínea. El doctor Jorge Retana menciona, bueno, el tema del Tratado de Libre Comercio parece ser como si fuera una camisa de fuerza en contra de la democratización. El día de ayer, Anaí, ya se aprobó esta reforma y vamos a recuperar varios momentos de esta discusión que hubo en la Cámara de Diputados también. Así es, Aníbal, pues como bien lo mencionabas, la parte importante radica en que México es centro de origen y biodiversidad de los maíces y del maíz precisamente, y que no solo es importante para nuestro propio país, sino para otros países. Y esto es lo que no se deja ver, que pues cualquier contaminación que se tenga a estos centros, a los maíces mexicanos, pues podría tener repercusiones incluso a escala global, y es algo que no se había logrado, o que por lo menos alguna parte de, como bien lo decías, la oposición no logra entender, porque sigue poniendo, digamos, los intereses por encima de los intereses del propio pueblo de México, los intereses de pues privados, como son estas empresas Bayer Monsanto y Syngenta, que eran pues las principales que estaban ahí promoviendo que solo se cubriera esta parte del maíz transgénico y no se hablara de los organismos genéticamente modificados. Así es, con la recuperación de algunas partes de lo que sucedió el día de ayer en la Cámara de Diputados. Comenzamos con la participación de Luis Rodríguez Torres del Partido Acción Nacional, que votó en contra. Debemos diferenciar la atención que le damos al campo mexicano, porque de otra manera estamos atentando contra los que siembran el maíz de forma tradicional, y también estamos atentando contra los que siembran el maíz de forma extensiva.
No debemos atar de manos al Ejecutivo, pretendiendo que cada ocurrencia la llevemos a una reforma constitucional. Para eso existen las leyes y los reglamentos, para que ante una contingencia internacional podamos hacer a través del Ejecutivo las adecuaciones inmediatas y no nos atemos de mano y tengamos que buscar la manera de cómo revertir una reforma constitucional. México es el principal importador de maíz en el mundo. México importa alrededor de 20 millones de toneladas de maíz anualmente y esa cifra va en un crecimiento de entre un 10 y un 20% cada año. Y nosotros no estamos haciendo absolutamente nada y no estamos implementando ninguna política pública para el campo para buscar la autosuficiencia de la producción del maíz aquí en nuestro país. Ahí este posicionamiento del diputado Luis Rodríguez Torres del PAN dice que no se está haciendo nada y pues aquí hay muchas cosas que debatir porque si no bien o tal vez no lo conoce, pero sí se está impulsando que se consuma lo hecho en México, se está impulsando también desde diversas perspectivas, el propio apoyo al campo que también había quedado olvidado, existen los programas del bienestar que están focalizados justamente en apoyar a los productores, incluso productores del maíz y para que no solo para que produzcan, sino para que sus productos se vendan a un costo que a ellos les genere ganancias y que puedan ellos seguir con esta producción. Entonces, pues esta es parte de los argumentos que pues vierte la oposición, pero que si los analizamos pues carecen de información, porque aparte dice pues todo que no es, digamos, lo mejor elevar a rango constitucional la protección a los maíces nativos, es decir, si México importa tanto maíz del exterior, es por una razón, es porque no se daba este apoyo al campo, es porque se había dejado olvidado esto, parte de las políticas neoliberales que se promovieron durante los sexenios panistas y priistas, y ahora pues es parte de esta incongruencia que tienen los diputados del PAN. Y también quien se pronunció al respecto fue la diputada Lilia Aguilar Gil del Partido del Trabajo. Ella pues obviamente se pronunció a favor y habló sobre este proceso de contaminación transgénica. Se ha dicho en esta tribuna una serie de despropósitos que quiero clarificar, pero primero empezaría resolviendo una pregunta que resolvimos hoy en la mañana con el grupo parlamentario del Partido del Trabajo. ¿Qué es lo que realmente pasa con el tema de los transgénicos? ¿Por qué hay gente que se opone? Bueno, para nosotros tampoco tiene lógica, pero quiero ponerlo con esta sencillez. El maíz transgénico es sin duda una plaga para nuestros maíces nativos. México, este país, les pueda parecer raros o no a los pro-trumpistas, pro-estadounidenses, es centro de origen. Quiere decir que la domesticación del maíz empezó en este país y es centro de diversificación. Son términos completamente académicos y tecnológicos. Quiere decir que las 64 especies de maíz se han generado en México. La polinización del maíz es aérea. Es decir, que si nosotros permitimos que se siembre maíz transgénico en este país, lo que estaríamos permitiendo es que se contaminen los maíces nativos, porque quieran o no, el aire simplemente llevará las semillas de los maíces transgénicos como una plaga para acabar con la biodiversidad de México. Esta reforma incluye no solamente conceptos importantes, sino completamente objetivos, contrario a algunos diputados que ayer, con gran ignorancia, hasta Mao Zedong querían citar. Hablemos de los términos que se incluyen. Por ejemplo, barreras naturales son todas aquellas
que no incluyan las barreras hechas por el hombre, específicamente la transgénesis, como bien claro lo dice el artículo 4 constitucional. Ser, origen y diversificación del maíz, lo he explicado y es un término completamente objetivo. Pero además incluimos el término de bioseguridad, un término que debe de estar en nuestra Constitución como eje rector no solamente de la siembra del maíz, sino de la siembra de todo lo que en este país se produce y que se va como objetivo la soberanía alimentaria de este país. Además se incluyó el tema de la investigación científica y humanística en la Constitución que muchos querían utilizar como bandera. Sin embargo, hoy se dice, y con esto voy a clarificar, que es una barbaridad porque la productividad está pegada a la inclusión de los maíces transgénicos. Mentira, señores del PAN. Si nosotros incluimos los maíces transgénicos en México, dependeremos tarde o temprano, como de una plaga, de las semillas de Bayer Monsanto, de los que ustedes aparentemente no solamente son amigos, sino empleados. Nosotros tenemos que permitir que en México la milpa siga siendo no solamente un eje cultural, sino un eje de la autoproducción alimentaria, porque es el eje, como bien dice la reforma, de nuestro centro alimenticio. La investigación científica que se incluye en el artículo 4 constitucional será elemento indispensable para el desarrollo tecnológico. Los panistas dicen que si no incluimos el maíz transgénico no habrá productividad. Yo tomo las palabras de los representantes de Sin Maíz No Hay País de decirles: dejen de asustarnos con el petate del muerto. El romanticismo que ustedes tienen entre los transgénicos y la productividad es un mito. Nos volveríamos rehenes de la compra de semillas de transnacionales que en cualquier momento pueden cerrarnos la puerta. Pero a ustedes que les encanta tomar como referencia a los Estados Unidos, les quiero decir que aquella frase acuñada de "no en mi pan, sí tú en tu tortilla", es porque inclusive en los Estados Unidos, que es un consumidor prioritariamente de trigo, defendió la introducción de transgénicos al trigo en Estados Unidos. Y aquí ustedes gustosos quieren entregar a los transgénicos a el maíz, que es centro de nuestra alimentación. Terminaría dando algunos datos. Se ha dicho que importamos 18 toneladas de maíz blanco. Es cierto, porque se utiliza para la engorda. Y como lo dijo el secretario Verdegué en la comparecencia que tuvo en la Comisión de Puntos Constitucionales, simplemente tiene que ver con algo. Nosotros hemos sacado de la pobreza a 9 millones de personas y eso quiere decir que esas personas están consumiendo más huevo y más carne, y como consecuencia que ha aumentado el consumo de esta proteína, y esa proteína para la engorda ha requerido 18 toneladas. Esa es la explicación. Pero más aún, han dicho que hay que invertir en la tecnificación de la tierra. Me encantó el secretario Verdegué cuando les dijo: miren, vamos a tecnificar 200,000 hectáreas, que la verdad hay que reconocer que son pocas, pero es un avance. Pero divididas entre las hectáreas que ustedes han logrado, el PAN y el PRI juntos, que son cero hectáreas tecnificadas en riego, esto es un avance infinito. También se ha hablado de los apoyos para el campo, y con esto voy a terminar. Fíjense bien, Cedillo dio 24,000 millones de apoyo al campo. Fox, 51,000 millones. Sé que les duele que les diga sus verdades, pero aguanten la medicina. Calderón, 71,000 millones de apoyo para el campo. Ha concluido su tiempo. El presidente López Obrador, 74,109 millones. La presidenta Claudia Sheinbaum, 74,515 millones. No hay pretexto y no hay vergüenza. Quien vote en contra de esta reforma, vota en contra de México y de nuestro avance alimentario. Por la soberanía nacional, sí a esta reforma, porque sin maíz no hay país.
Ahí las palabras de la diputada Lilia Aguilar, que en 7 minutos vacunó a la oposición, les tiró todos los argumentos que habían vertido, que en realidad son mitos del neoliberalismo, esto de que apoyaron constantemente al campo, ya veíamos con los datos que presentó la diputada Lilia Aguilar, era falso, ni mayor productividad tampoco hubo, y esta importación que hubo también del maíz blanco, pues era también para la engorda de los distintos animales que hay en el territorio nacional, que además está vinculado a el mayor consumo de las distintas proteínas a las que se tiene disponibilidad en este país, dado que hay un mayor dinamismo de la economía, una salida de la pobreza de estos 9.5 millones de personas, y además el tema de que pues no hay forma de aprobar este tipo o más bien no hay forma de que se fuera en contra de la aprobación de este dictamen, porque entonces estaríamos aprobando que en el país en donde el maíz es nativo y es lugar de origen, implicaría que por la forma en la que poliniza el maíz estaríamos afectando a las futuras semillas. Semillas que además, según estos panistas, prianistas también, e incluso también algunos sectores del movimiento ciudadano pretendían aprobar para que ahí sí se esparciera como plaga por todo el territorio nacional, y lo que implicaría en un futuro este tipo de semillas genéticamente modificadas que, bueno, tendrían también implicaciones en los campos en donde no se tiene todavía esta semilla genéticamente modificada. De este tamaño era lo que se aprobó, y de este tamaño es lo que se aprobó el día de ayer en la Cámara de Diputados. Vamos a ver ahora la participación de Víctor Adrián Martínez del PAN, quien se posicionó en contra del pueblo de México. Más que una muestra de una visión retrógrada del campo mexicano, que perpetúa nuestra dependencia alimentaria, prohibiendo de manera absoluta el uso de tecnologías transgénicas, pero sin ofrecer alternativas reales para hacer frente a la creciente demanda de alimentos que nuestro país enfrentará en los próximos años. Se estima que para el año 2030, México necesitará producir al menos 14% más de alimentos para satisfacer las necesidades de una población en crecimiento. Compañeras y compañeros diputados, no estamos aquí para elegir entre tradición e innovación, sino para encontrar un equilibrio que permita preservar nuestra identidad sin renunciar al progreso. El Partido Acción Nacional rechaza esta reforma no por despreciar nuestras raíces, sino por nuestra convicción de que el futuro del maíz mexicano debe ser más productivo, innovador y competitivo. Prohibir estas tecnologías en lugar de regularlas con responsabilidad implica renunciar a una herramienta que ha demostrado ser eficaz en otros países. Ejemplo, Brasil y Argentina muestran cómo el uso de organismos genéticamente modificados ha aumentado la productividad y han fortalecido sus economías agrícolas sin poner en riesgo la biodiversidad, siempre que se implementen medidas de bioseguridad adecuadas. Claro, pues muy importante, porque siempre la oposición va a estar a favor, como bien lo mencionaba antes, de intereses particulares, ¿no? Lo que aquí exponía el diputado del PAN, pues es básicamente esto, que no se puede permitir que bajo este discurso de la protección cultural se establezcan prohibiciones que condenen a la improductividad, dependencia y al retraso tecnológico. Pero bueno, o sea, lo que se planteaba, digamos, es que, como bien ya lo decía la diputada Lilia Aguilar, es que una alianza con Bayer Monsanto, que es esta empresa, este gigante, digamos, que ha acaparado en gran parte el sector agrario agrícola en el mundo. Y entonces, ¿qué era lo que iba a pasar? Está bien, nosotros no ponemos restricciones a los organismos genéticamente modificados, vamos a permitir que se siembre esa semilla, no solo en el país, no solo era el riesgo de contaminar a los maíces nativos, sino de que esta empresa se enriqueciera a costa de causarle un gran daño al pueblo de México, no solo en materia alimentaria, sino que ellos son los principales productores de los herbicidas
herbicidas que ayudarían a la siembra de estos maíces transgénicos o genéticamente modificados, es decir, no solo les doy la semilla, también les doy los herbicidas que se ha comprobado y que incluso los han llevado ante tribunales internacionales porque se ha comprobado que causan cáncer en la población que los utiliza. Entonces, pues era esta parte de lo que se buscaba en realidad, era causarle un gran daño a la población mexicana, y es lo que están defendiendo aquí las y los diputados de la oposición, que no entienden que proteger a los maíces y elevar a rango constitucional esta protección es de suma importancia, incluso para un derecho humano fundamental que es la vida misma. Y en este sentido, quien también se pronunció al respecto fue la diputada Xóchitl Zagal Ramírez de Morena. Ella aseveró que México es el centro de origen del maíz, como ya lo habíamos mencionado, que pues cuenta con 64 razas, de las cuales 59 son nativas, y que con estas reformas precisamente se busca proteger a la biodiversidad, la salud y el equilibrio ecológico. Generación tras generación. Hoy hay un gran peligro contra nuestra nación y nuestra soberanía alimentaria. La posible introducción del maíz genéticamente modificado representa una amenaza para nuestra biodiversidad agrícola, para nuestra salud, nuestra alimentación y, por supuesto, para nuestra identidad como mexicanas y mexicanos. Por ello, nuestra presidenta de México, Claudia Sheinbaum, científica, ambientalista y nacionalista, ha enviado esta iniciativa constitucional para prohibir, repito, para prohibir el maíz transgénico y el genéticamente modificado. Y quiero decirlo fuerte y claro, el dictamen es concreto, explícito y con fundamento pleno. Aunque la oposición diga, repita y se crea que este dictamen es ambiguo, quiero darle a la diputada Ruiz Massieu y a los del PAN el dictamen completo para que agoten sus dudas. Aquí viene toda la información. Lo que vamos a agregar al reformar nuestra Constitución establece claramente que nuestro territorio, en nuestro territorio el cultivo debe ser libre de modificaciones genéticas, producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación, como las transgénicas. Esto lo explicaron muy bien en las reuniones de puntos constitucionales, que me parece no pusieron atención, porque los secretarios nos lo explicaron muy claramente cuáles eran las modificaciones génicas que no son transgénicas. Por eso el dictamen está así redactado. Lo que es ambiguo es el discurso de MC, del PAN, del PRI. Revisen las transmisiones en el canal del Congreso, revisen los discursos de los prianistas y emesistas, que no parecen mexicanas ni mexicanos, se parecen más a Santana, aquel vendepatrias que nos lastimó tanto. No, sean honestos, dicen que quieren proteger el maíz nativo y que es muy importante, pero al mismo tiempo dicen con firmeza que debemos sembrar el maíz transgénico, justificándose con el discurso de la productividad, con el discurso de la competitividad y del desarrollo financiero. Pero que hablen claro, que lo digan, qué acuerdos, qué intereses oscuros tienen con Monsanto, con Bayer, con Syngenta. Eso que dicen ellos como ocurrencias que vamos a llevar a la Constitución no son ocurrencias, son los sentimientos de la nación. Ya no existen los apoyos al campo. ¿En serio? Le pregunto al diputado Agustín Rodríguez, ¿cómo resolvió la atención al campo Fox? ¿O cómo lo resolvió Calderón? Nosotros, tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como la presidenta Claudia Sheinbaum, invierten en tecnificación, en investigación, en apoyos, en asesoría técnica y en el trabajo en nuestros bancos de germoplasma, que deberían revisar qué es lo que hacen ahí, porque no vamos a prohibir, por supuesto, que toda la técnica que se hacen en los bancos de germoplasma para poder tener los maíces mejorados para la producción. Estos pretenden que tengamos áreas exclusivas de transgénicos y de maíces nativos. Pues claro, no entienden nada. Según la Conavio, hay maíz criollo en todo el territorio nacional. No entienden nada. La polinización del maíz es por aire. Es muy fácil su cruza. No entienden nada. No. En México no habrá maíz transgénico ni con modificaciones génicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación. Recuerden que las siembras pilotos de Calderón
se estima que de 2009, que lo permitió Calderón, al 2023, han aumentado la presencia de la contaminación genética de nuestro maíz del 1 al 33% en este tiempo. Hay las palabras de la diputada Xóchitl Zagal Ramírez, quien acusó a los panistas de acordar con Monsanto, y es que en las distintas fases desde que se hizo la pregunta por parte de Contralínea para que se revisara esta propuesta de ley que había, pasaron por el Congreso distintas reuniones con funcionarios del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde se expuso la relevancia, la importancia que tenía proteger al maíz nativo en este país, protegerlo de estas semillas genéticamente modificadas que no son controlables. Ya decía la diputada hace un momento, la forma aeróbica de polinizar del maíz, que además es cruzada, es difícil controlar esto, y ese comentario iba también para aquellos panistas que mencionaban territorializar la producción como si este país fuera un país en donde no hubiera una integridad territorial, como si estuviéramos hablando ya de la creación de distintas zonas económicas especiales, que eso es lo que querían en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Eso es lo que estaban mencionando el día de ayer a diestra y siniestra los del PAN, los del PRI, los de Movimiento Ciudadano, que cuando llegan a los encargos políticos, a los encargos públicos en la administración pública, se les olvida que fueron puestos ahí por el pueblo de México y hacen caso de este tipo de posturas de las empresas como Bayer Monsanto, como Syngenta, que constantemente estuvieron reiterando que si se aprobaba esta reforma a los artículos 4 y 27, pues lo que vendría entonces sería enfrentarnos a paneles internacionales, perder la productividad, dejar de apostar a la ciencia y la tecnología. No, señores, no, señoras, acá se estaba apostando por la protección del maíz, por el concepto de bioseguridad, que es mucho más amplio que la simple productividad, que es lo que esperaban hacer, por apostarle a la ciencia y la tecnología, no solamente en el tema de vamos a investigar qué es lo que implica esta semilla genéticamente modificada, sino también para investigar cómo se puede hacer más productivo el campo, algo que no hicieron en todo el periodo neoliberal. Si algo caracteriza a ese periodo de 1982 hasta por lo menos 2018 es justamente la creación de dependencias tecnológicas, la creación de dependencia con Estados Unidos, el dejarle de apostar al campo, el hacer de los campesinos mexicanos, que son los que conservaban el conocimiento y la forma de producir en este país, que además era histórica, son más de 500 años de por lo menos conocer las tierras mexicanas, era para hacer a estos campesinos migrantes. En ese periodo que acabo de decir, de 1982 hasta el 2018, a partir de las distintas reformas que se hicieron a la Constitución, particularmente el artículo 27, fue cuando migró una cantidad de mexicanos que ahora están trabajando en el campo en Estados Unidos. Esas son las consecuencias, eso es haber aprobado las distintas modificaciones a la Constitución, eso es el neoliberalismo para el país, y es algo que ya no se quiere y que se votó justamente para modificar esa estructura económica, esa estructura social y esa estructura que es política. Entender esas tres dimensiones por lo menos es lo que implica esta modificación. No digamos ya incluso el tema cultural, porque en el caso del maíz, este país está ligado profundamente y históricamente a la creación de distintas deidades, incluso que vienen desde la época prehispánica. Entonces, entender ese gran calado que implica la reforma, pues nos estaría posicionando en otro lugar muy distinto a lo que fue el neoliberalismo. Para terminar, vamos a recuperar las palabras de Gabriela Valdepeñas, ella es de Morena, y habló justamente sobre este tema, la precarización del campesinado en el neoliberalismo. Y esta iniciativa de reforma constitucional no es la excepción, en tanto que promueve la innovación y la investigación en agrobiodiversidad a través del fortalecimiento de las instituciones públicas nacionales, mismas que fueron a la par del campo mexicano, desmanteladas durante los decenios en los que imperó la ideología capitalista y neoliberal de esos que hoy son oposición y quienes decían que el mercado regularía y llenaría los vacíos de la producción, de la comercialización y competencia económica. Nada más falso. Hay
el día de hoy, constancia de la enorme desigualdad que generó y que llevó a la pobreza y a la extrema pobreza a millones de mexicanos y mexicanas. Hoy, desde el segundo piso de la Cuarta Transformación de nuestro país, desarrollamos políticas públicas que han logrado no solo frenar la estrepitosa caída a la dependencia y al injerencismo económicos a los que empujaron a nuestro país los gobiernos del PAN y del PRI. Este gobierno respalda a los 2.4 millones de productores de maíz, de los cuales solo 260,000 producen maíz amarillo, usado en México principalmente para el forraje, quienes reportan una producción en promedio de 4 millones de toneladas, en comparación con los 22 millones de producción de maíz blanco no transgénico de consumo humano. Como lo destacó el titular de la SADER, el doctor Julio Verdeguer, la producción del maíz blanco y su autosuficiencia está garantizada, así como está garantizada la inversión en la tecnificación de riego en las entidades federativas con mayor producción. Que no se equivoque la oposición. En esta administración, la salud de nuestra población, la economía y la investigación nacionales son prioridad. Desde Morena decimos no al despojo y al control sobre los recursos naturales, conocimiento y talento humano de nuestro país. Estamos hoy en la ruta donde se fortalece la autosuficiencia, la soberanía y seguridad alimentaria del país. Sin maíz no hay país. ¿Es cuánto? Gracias, diputada. Sin maíz no hay país. Sin Tiene la palabra para hablar en contra. Sin maíz no hay país es una frase que en realidad engloba demasiado porque pues es como bien lo decían, pues en México tenemos, pues somos centro de origen, ¿no? y diversificación del maíz, entonces pues es una gran responsabilidad y como bien lo mencionaba mi compañero Aníbal, pues es muy preocupante que se haya despojado al campo y a los campesinos que son quienes pues digamos continúan con esta diversificación del maíz porque los expertos a los que consultó Contralínea justamente hablaban de esto, ¿no? O sea, México es una especie de banco y no es un banco que se pueda mantener, digamos, donde se guarde el maíz y ahí permanezca intacto, sino que es un banco vivo donde las personas agricultoras, que son los principales actores, digamos, para continuar con esta diversificación del maíz, pues lo hacen con las siembras que establecen año con año y ellos son quienes tienen el conocimiento y pues es esta parte que bien mencionabas, Aníbal, de cómo pues esta digamos desvalorización del propio campo que se dio en el periodo neoliberal pues llevó a muchos de los campesinos a migrar, aun cuando ahora vemos que lo que se está haciendo es recuperar justamente al campo mexicano, que ellos son los que tienen el conocimiento y que si ahora lo enmarcamos en un contexto de lo que decíamos y lo que hemos venido hablando, que es el cambio climático, ellos van a ser, digamos, esta primera barrera de defensa contra estas nuevas, digamos, formas en las que se van adaptando las especies al cambio climático. Así es, y la frase, desde luego, que sin maíz no hay país, sintetiza la historia de México y la sintetiza también que nos permite incluso analizar que en el caso de este país, el sujeto histórico, el sujeto de transformaciones profundas en el país han sido los campesinos presentes desde la época prehispánica, 10,000 años sintetizados en este país. En esta frase está puesta ahí esta distinta adaptación que hicieron las culturas prehispánicas de las distintas variantes que hay del maíz. Sujeto histórico, el campesino, lo digo también por el hecho de que estuvieron presentes en la Revolución de Independencia, estuvieron presentes desde luego en la Guerra de Reforma, en donde se separó al Estado de la Iglesia, presente el sujeto histórico, el campesino, en la Revolución Mexicana, y desde luego que ha sido objeto de todas estas políticas neoliberales que fueron en contra de la clase trabajadora mexicana y también del campesino y de la campesina en el momento en el que se transformó profundamente al campo para, según los neoliberales, hacerlo disque más productivo cuando lo único que hicieron fue aumentar el grado de dependencia que había con Estados Unidos. Entonces, dicho lo cual, esta reforma que acaba de pasar a los artículos 4 y 27 es de profundo calado y va en contra de una gran cantidad de reformas que se hicieron en la época neoliberal.
Eso hay que tenerlo claro y sobre todo la audiencia que tenga también mucho más elementos para analizar cómo fue la historia y no perder de vista esa trayectoria histórica que ha tenido en sus distintas luchas el pueblo mexicano.